En este video quiero compartirte algunas reflexiones, incluso algunas experiencias relacionadas con el tema de la reencarnación. Un tema que me parece que es muy interesante y del cual seguramente has escuchado alguna vez, o incluso puede que tú mismo creas en la reencarnación. Sin embargo, lo que muy pocas personas comentan es que hoy en día la reencarnación se ve de manera muy diferente a cómo la entendían las culturas antiguas. Durante siglos la reencarnación fue considerada una carga para el alma y ahora muchos la interpretan de una manera totalmente diferente. En este video quiero analizar este cambio de visión, por qué se ha dado y sobre todo cómo repercute en nuestro entendimiento de la vida. Y bueno, si no sabes qué es la reencarnación, voy a explicarlo de la manera más sencilla. La reencarnación es la creencia de que el alma, la conciencia, la esencia de una persona no muere definitivamente, sino que vuelve a nacer en otro cuerpo tras la muerte, ¿no? La reencarnación es una creencia que está evidentemente muy vinculada a la creencia en la existencia del alma, es decir, que hay algo más trascendente a lo material, ¿no? Que cuando uno muere hay una parte de nosotros que continúa, ¿no? En un proceso evolutivo, o va para algún sitio, o vuelve, ¿no? Entonces, claro, la reencarnación de alguna manera está muy asociada a la creencia del alma. Y esta creencia, tanto del alma como de la reencarnación, es una creencia que compartieron muchísimas culturas. Es decir, creo que hay pocas creencias que han sido tan compartidas por culturas de todas partes del mundo. Y esto me parece interesante comentarlo para que veamos que no es algo que viene de hace algunos años atrás o que no fue algo que se dio en alguna cultura en concreto y que después se fue extendiendo en el mundo, sino más bien fue algo que compartieron muchísimas culturas en muchas partes del mundo. Voy a comentarte sobre algunas para que te hagas una idea. Evidentemente, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, el taoísmo, religiones tradicionales chinas, en la Grecia antigua, religiones del antiguo Egipto, religiones celtas antiguas, religiones germánicas antiguas, religiones tradicionales africanas, religiones indígenas de América, lo que conocemos hoy en día como chamanes, religiones indígenas de Oceanía, el gnosticismo, el maniqueísmo, algunas corrientes del judaísmo, como la cábala. Incluso hay algunos documentos relacionados con el cristianismo, en los evangelios apócrifos, desde luego, donde se habla de la vida antes de la vida o del retorno del alma al mundo material. Entonces yo te he comentado esta breve lista, simplemente pues insisto para que veas que el tema de la reencarnación es una creencia muy extendida en las culturas antiguas. Personalmente yo no creo en la reencarnación. Estoy totalmente convencido de que existe. Y no por todas las culturas antiguas que creyeron en ella, sino básicamente por experiencias personales que he tenido, digamos, la fortuna de haber vivido. Te voy a contar, pues probablemente la que más me marcó. Yo he hecho varias regresiones en mi vida, pero probablemente la más potente y la que me abrió la puerta a todo el tema de las vidas pasadas fue la primera que hice en mi vida. Yo era más joven, tenía 20 y pico años, vivía en Barcelona. Y un día, con la que era mi pareja en aquel entonces, decidí que era una buena idea hacerme una regresión. Y lo hice un poco a monte, como se dice. O sea, yo no tenía ni idea realmente de cómo se hacía, ni cuál era el procedimiento, pero bueno, me parecía un tema interesante, me llamaba la atención, un poco simplemente como por cotillar, un poco por decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y recuerdo que me metí a YouTube, cogí la que me pareció más interesante y bueno, hice esta regresión que básicamente la primera parte, digamos, de una regresión consiste en que tú te relajes, ¿no? Hagas un ejercicio de visualización, ¿no? Esa fue la técnica que yo en aquel momento utilicé, donde poco a poco pues vayas relajándote y vayas de alguna manera como bajando los pisos de tu mente, ¿no? Que de hecho el ejercicio de visualización consiste en ello, ¿no? Una escalera en la que vas descendiendo, te vas relajando y bueno, ahora no es el objetivo yo contarte este proceso porque lo puedes encontrar ahora mismo en cualquier sitio que tú quieras, pero bueno, lo que fue muy interesante fue el resultado, ¿no? O sea, yo, insisto, no sabía nada de vidas pasadas, ni de cómo se hace una regresión, pero una vez que, digamos,
empezó o que accedí a esa parte de mi mente, pues fue increíble la vivencia. Fue increíble porque de repente me vi a mí mismo como un hombre, no sé, de unos 40 y largos años en ese momento, un hombre de campo, pobre, humilde, lograba verme los pies, el cuerpo, estaba estaba sucio de, como de barro, de lodo, botas, pues digamos, de una persona pobre, ¿no? Y yo recuerdo que empecé a sentir mucha angustia en ese momento. Yo sabía que algo malo estaba ocurriendo, veía mis manos y me notaba agitado. Y de repente alzaba la vista y veía una especie como de choza, de paja, de barro, algo muy humilde. Y cuando entraba en esa cabaña, en esa choza, yo veía a la que yo entendía, nadie me lo explicó, pero yo sabía el contexto, lo entendía perfectamente. Era mi mujer, yo veía a una mujer, yo sabía que era mi mujer, era mi esposo, con un bebé, que era mi hijo. En esa mujer yo vi, era otra cara, era otro cuerpo, pero era la energía de la que hoy en día es mi hermana, y el bebé era mi padre. No sé explicarte cómo lo sabía, pero yo lo sabía. Sabía perfectamente, no eran, eh, 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 sabía ese vínculo energético que había entre nosotros, tanto en esa vida como en la actual. Eh, y lo que ocurría en esa vida era que mi hijo fallecía. Yo veía cómo fallecía el niño y yo no podía hacer nada. Por eso, éramos personas pobres, no teníamos recursos, no había un médico. Y yo veía el sufrimiento de mi mujer y yo veía cómo mi hijo se moría en brazos. Yo salía de la cabaña con una rabia brutal, brutal. Y recuerdo que empezaba a maldecir a todo. Maldecía a Dios, a la vida. Tenía una impotencia enorme, una angustia terrible, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento en el cuerpo. Y claro, yo empecé a sentir eso, lo que yo estaba viendo, lo estaba experimentando en mi cuerpo, tumbado en el sofá de mi piso en Barcelona. Entonces yo empecé a hiperventilar, empecé a llorar, ¿no? O sea, claro, el corazón me empezó a ir más rápido, empecé pues bueno, a revivir literalmente ese momento y la persona con la que estaba en ese momento pues se asustó mucho al verme que tenía esa reacción y pues hizo lo peor que se puede hacer, que fue pues despertarme, ¿no? O sea, en ese momento me empezó a pegar una sacudida y yo pues abrí los ojos, ¿no? Y una parte de mí todavía estaba como en ese tiempo, en esa época, y yo recuerdo que me pasé, pues no sé, una hora llorando de manera totalmente desconsolada por un hijo que no había tenido. Esto es muy fuerte, o sea, yo lo sentí como algo muy fuerte, o sea, recuerdo que estaba llorando, inconsolable, temblando, sintiendo el sufrimiento de la muerte, de la pérdida de un hijo, cuando yo no tengo hijos. Y esto me marcó de manera muy poderosa, ¿no? O sea, era como, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que acabo de vivir? ¿Dónde acabo de estar? Pero una de las cosas que también me impactó mucho es que yo desde muy jovencillo, pero te estoy diciendo que desde que tenía, pues no sé, pues desde que tengo uso de razón, no sé, 8 9 años, vamos, o 10 o incluso más joven, uno de mis grandes sueños siempre fue ser padre. O sea, a mí la gente me preguntaba lo típico, ¿y tú qué quieres ser de grande, no? ¿Qué quieres ser de adulto? Y yo decía, yo quiero ser papá, yo quiero ser papá, ¿no? Y yo tenía esas ganas de ser papá, pero sobre todo por las ganas que tenía de cuidar a mis hijos, a mis futuros hijos. Tenía una necesidad brutal, una necesidad imperiosa de proteger a mis futuros hijos, ¿no? Para mí era como una obsesión, ¿no? Yo quiero ser papá, pero para cuidarlos. Yo quiero ser papá para protegerlos. Y yo, pero un niño, ¿no? Y yo viví con eso, pues, gran parte de mi vida. Y justo después de esa experiencia, todo cambió. O sea, en el momento en que yo reviví digamos, ese trauma, esa experiencia, esa necesidad, esa ansiedad que yo cargaba, desapareció de mi vida.
ya no necesitaba de esa manera como casi angustiante ser padre. Y eso se disolvió de manera totalmente en mi vida. Años después entendería mejor cómo funciona todo este proceso porque tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Español de Terapia Regresiva con Cristina San Miguel. Yo no trabajaba como terapeuta, pero sí trabajaba en la parte administrativa. Te cuento rápidamente quién es Cristina San Miguel. Cristina San Miguel es una persona que aquí en España pues fue una de las pioneras en la terapia regresiva. Es una crack en la terapia. Creo que ahora ya no hace, desde hace algunos años, por una cuestión de edad, pero ella fue de las primeras personas aquí en España que empezó a trabajar con la terapia regresiva. Ella fue alumna de Brian Weiss, ¿no? Si te suena a Brian Weiss. Básicamente la historia de este psiquiatra, que era me parece que el director del área de psiquiatría en un hospital de Florida, él utilizaba la hipnosis para tratar a sus pacientes. Y entonces en una terapia de hipnosis, él le empieza a decir a su paciente que tire para atrás, que tire para atrás, que tire para atrás, porque estaban trabajando en un trauma, y de repente la paciente, ¡pum!, salta a otra época, salta a otra vida, ¿no? La experiencia de este doctor se hizo mundialmente famosa básicamente porque él era una persona de prestigio, o sea, no era un cualquiera, era el director de psiquiatría de un hospital reconocido en Estados Unidos y de repente dijo, aquí hay algo más, aquí ha pasado algo. Qué es lo que ha ocurrido. Y entonces, insisto, no te voy a contar toda la historia de Brian Weiss porque tampoco es el objetivo de este vídeo, pero si quieres saber más al respecto, pues te recomiendo este libro, ¿no? Que es también muy famoso, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que él habla de este proceso y creo que de algunos otros con pacientes que él tuvo. Y bueno, un poco a las conclusiones a las que llegó después de estos procesos. Creo que es un libro muy, muy interesante y que vale muchísimo la pena, perdón, leer, ¿no? Bueno, pues todo esto venía a que Cristina fue alumna de Brian Weiss. Ella estudió directamente con él muchos años atrás en Estados Unidos y ella viene a España y pues digamos que empieza a implementar la terapia regresiva. Cuando trabajaba con ella, insisto, en la parte administrativa, tuve la oportunidad de ver muchos procesos terapéuticos con muchas personas. Eh, No puedo compartir nombres y apellidos por una cuestión de confidencialidad, además de que no sería algo correcto, pero sí te puedo decir que vi cosas increíbles, incluso más increíbles de las que te he contado. Enfermedades, traumas, fobias, bueno, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Realmente como terapia, creo que es una terapia potente, creo que es una terapia interesante y que, bueno, si algún día tienes la inquietud de saber más al respecto, pues creo que hay muchos terapeutas muy buenos a los que a los que pues te puedes arrimar, les puedes preguntar. Yo, insisto, no soy terapeuta, pero tuve la posibilidad de ver muchos procesos e incluso de leer y documentarme en muchos procesos que había hecho Cristina, porque le ayudé en aquel momento a redactar. Ella me pidió, oye, quiero compilar todos estos procesos, pues échame una mano a estudiarlos, redactarlos. Y entonces, pues, me permeé mucho, ¿no? De cómo funcionaba tanto su metodología como, pues, los resultados que se obtenían tras estos procesos terapéuticos. Y esto, bueno, pues me pareció interesante. Ahí entendí mucho de lo que me había pasado años atrás, porque ese trauma se había disuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, una cosa que también fue muy interesante, que así como esta experiencia que yo tuve en Barcelona me abrió los ojos a el tema de las vidas pasadas, de alguna manera me reafirmó cosas que creía que existían, no pensaba, y en ese momento fue un parteaguas en mi vida y supe que así era. Y después en el Instituto de Terapia, me dio el contexto, digamos, teórico, perdón, conceptual de cómo se vinculaba una vida con otra y por qué al tratar una cosa del pasado se disolvía en el presente, me di cuenta de una cosa muy curiosa, que es algo de lo que quiero compartir contigo y de lo que realmente va este vídeo. Después de ver muchos procesos con muchas personas de diferentes edades
incluso de diferentes nacionalidades, me di cuenta de que, por una parte, sí es verdad que había una sanación, pero por otra parte me di cuenta de que había una constante en todos los procesos, siempre, que era el sufrimiento. En todos los procesos que yo vi de terapia regresiva siempre había una constante, y era que el sufrimiento, lejos de que en cada vida fuera menos, iba más. Y esto me empezó a parecer muy curioso. Es decir, las personas veníamos o encarnamos en esta vida para aprender cosas que no tenemos resueltas de otras. Y esto es gran parte de, digamos, el fundamento de cómo se entiende hoy en día la reencarnación. Sin embargo, encarnamos en esta vida sin puta idea de qué fue lo que nos pasó en las vidas anteriores, y los obstáculos que se nos presentan en esta por todas las deudas que traemos, no solamente suelen ser peores, sino que muchas veces nos meten en espiral de más sufrimiento. Es decir, yo necesito aprender eh, qué se siente una traición porque yo traicioné, vengo a esta vida, no me acuerdo de eso, vivo muchas traiciones, y si bien es cierto que puedo aprender de ello, también es cierto que generan muchísimo sufrimiento, y esas traiciones desencadenan a la vez muchos otros traumas, mucho dolor y muchos otros patrones negativos que acaban, digamos, metiéndonos en situaciones aún peores de las que veníamos. Y esto fue algo que me di cuenta que nos pasaba a todas las personas y que yo veía en todos los procesos, ¿no? Entonces yo me empecé a hacer algunas preguntas que incluso compartí en su momento con Cristina y con los terapeutas que eran grandes profesionales. Y yo les decía, yo entiendo el marco teórico que hay de la reencarnación, el karma, el aprendizaje, el pagar las deudas pendientes, llámale como tú quieras, ¿vale? Y gran parte de las respuestas siempre son las mismas, y seguramente las has escuchado. Es que necesitamos aprender, estamos en una constante evolución, ¿no? Esta es una de las respuestas que siempre se daban, y una de las bases y uno de los fundamentos, ¿no? Es que el alma está aprendiendo. Y yo me empecé a preguntar, ¿quién necesita aprender? Es decir, por una parte, te dicen que tú, muy dentro de ti, ya tienes todas las respuestas que necesitas. Ya eres. Si ya eres, entonces, ¿por qué necesitas seguir aprendiendo para hacer? Y aquí me pareció que había una contradicción. Es como tú necesitas seguir aprendiendo para llegar a ser, pero ya eres. En el fondo ya eres. Bien, eso me pareció curioso. Después, la otra pregunta era, ¿quién aprende? Porque por una parte, también otro de los grandes fundamentos es que todos estamos conectados. Todos estamos conectados. ¿Qué ser superior necesita aprender 1.300.000 veces lo que es un abuso? Por no decir cosas peores, o un asesinato, o lo que es traicionar, o lo que es mentir, o lo que es sufrir ahogado, o yo qué sé. O sea, si yo estoy conectado con fulano, con mengano y con prengano, y todo eso, digamos, está conectado con un ser que está aprendiendo, y todos estamos aprendiendo, y todas las experiencias se nutren, porque es necesario que se aprenda una y otra vez lo mismo, y además con cada vez más sufrimiento. ¿Quién aprende de esto? Entonces, eh, sonaba muy bonito el tema del aprendizaje, el tema de es un proceso evolutivo, y sin embargo, visto desde una parte más fría, si quieres llamarlo así, o desde una parte un poco más objetiva, realmente te das cuenta de que la única constante en todos estos procesos era un enorme sufrimiento en todos los seres humanos. Un sufrimiento que se perpetuaba de una vida a otra. Empecé este vídeo dándote todas
esta lista de culturas antiguas que creen en la reencarnación, porque es muy curioso que, por ejemplo, en el hinduismo, que es una de las culturas, digamos, por excelencia, que la gente reconoce que creen en la reencarnación, el hinduismo ve la reencarnación como el ciclo del samsara, un ciclo que está ligado con el sufrimiento y donde el objetivo del ciclo es liberarse. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, liberarse, ¿vale? Lo mismo pasa con el budismo, ¿no? O sea, el objetivo del budismo es alcanzar el nirvana, que es lo que rompe el ciclo de el renacimiento o de la reencarnación. Entonces, el hinduismo es, por favor, libérate. El budismo es, por favor, rompe el ciclo, y otras culturas como el jainismo, pues también, y muchas otras. De hecho, la mayoría, los chamanes del antiguo México, lo mismo. Eh, ¿Por qué te comento esto? Porque la reencarnación en todas las culturas antiguas no era algo romántico, no era algo bonito, era un problema del cual teníamos que salir. Em, Sin embargo, con el paso de los siglos, como muchos otros temas, empezaron a cobrar otros tintes, ¿no? Llegó la New Age, que ya haré más vídeos sobre el tema de la New Age, porque me parece que hay mucho de qué hablar y está generando muchos problemas. Las personas que les gusta el tema de la espiritualidad, creo que la New Age está confundiendo a muchísimas personas, y uno de esos temas es precisamente el tema de la reencarnación. ¿Cómo lo vive la New Age? Bueno, lo vive como algo voluntario, donde el objetivo es una evolución, es como una especie de escuela, es algo hermoso, es algo que se elige, es un privilegio, ¿no? El estar aquí encarnados viviendo este manicomio. No voy a ser yo el que te diga que el estar en esta vida no es un privilegio, ni tampoco que no podamos aprender de lo que vivimos. Pero lo que sí quiero compartir contigo es que la visión de la reencarnación no fue siempre la misma. De hecho, esta visión New Age, es la nueva. Durante siglos, durante milenios, las culturas, cuando hablaban del tema de la reencarnación, cuando hablaban del alma, lo entendían más bien como una especie de prisión para el alma, una prisión de la cual era necesario escapar. Evidentemente, el cómo escapar de la prisión no es un tema sencillo, y también de esto hablaré en otros vídeos. Pero no era una visión romántica, no era una visión de aprendizaje constante que no había prisa por salir. No, era una liberación de la cárcel del sufrimiento. En las tradiciones antiguas, volver a nacer es señal de que algo no se ha resuelto. Ignorancia, apego, karma. Y la meta nunca fue acumular vidas, sino terminarlas. Reencarnar es un error para las culturas antiguas. No querían volver a reencarnar. Y la New Age invierte esta lógica. Transforma la reencarnación en experiencia deseable, estética, voluntaria, donde el sufrimiento se justifica como aprendizaje y la repetición como evolución. El ciclo deja de ser una prisión para convertirse en una escuela, ¿no? Mm, lo que quiero con este video y mi propósito es simplemente que tengas sobre la mesa las dos visiones. Yo personalmente, después de muchos años ahondando en este tema, comparto más la visión de las culturas antiguas. Creo que la New Age nos ha engañado en cómo tenemos que entender la reencarnación, pero no solamente eso. Creo que nos engañan aquí abajo, pero también nos engañan allá arriba. Creo que también cuando trascendemos, el alma pasa por pruebas como las que pasamos nosotros aquí abajo. Y al igual que nosotros tenemos aquí políticos que nos manipulan, por decirlo de alguna manera, allá arriba también nos encontramos con seres que de una manera muy bella, de una manera muy educada, te invitan a que vuelvas a encarnar
para volver a aprender en esta escuela interminable donde, repito, la única constante de todos los seres humanos, por desgracia, es el sufrimiento. Pero ahora dime, ¿tú qué crees? Si te gustó este vídeo, déjame un comentario. Chao.